Bien. Se había cortado, disculpen. Ya volvimos. No hay problema, profe. Bueno, entonces dijimos, para adquirir bienes instrumentales o intermedios, y factores para producir bienes y servicios públicos. O para adquirir bienes de consumo a distribuir gratuitamente o contra el pago de una retribución directamente a los consumidores. Punto y coma. O bien para transferir el dinero recaudado con los recursos a individuos o empresas coma, sin ningún proceso de producción de bienes o servicios. Esa como definición. Ahora pueden poner clasificación de los gastos públicos. Una clasificación que vamos a ver es la de ordinarios y extraordinarios. Profe, ¿puede volver a repetir? Sí. Gracias. La definición. No, lo que dijo recién escribió en el pizarrón, porque Ah, no lo escuché, no, se puso mudo esto. gastos públicos Extraordinario lo único que escuché. ordinarios y extraordinarios. Esta es una de las divisiones qué tipo de gasto público es el ordinario y qué tipo de gasto público el extraordinario. Bien. Gracias, profe. De nada. Lo importante con respecto a esta división es con respecto a los recursos. Se sostenía al respecto que mientras los gastos ordinarios, o sea, corrientes, y ahí está lo interesante, los ordinarios como corrientes
nacidos de la normal producción de los servicios públicos, debían ser financiados con recursos ordinarios. Cuando hablamos de recursos ordinarios, hablamos de un gasto público para que el Estado funcione. Y ustedes me dirán, ¿y cuáles son? Pagarle a un docente, pagarle a un médico, pagarle a un juez, mantener los edificios donde funciona la escuela, el Poder Judicial, el Estado, los hospitales, las fuerzas. Entonces, gastos corrientes, gasto público corriente, estamos hablando para el normal desenvolvimiento del Estado en la comunidad. Y miren qué interesante. ¿Y cómo está financiado? ¿De dónde sacamos la plata para pagar todo esto? Miren qué tema importante. Claro, ahí dice de los recursos a individuos o empresas. Justamente esos son los impuestos. El IVA, por ejemplo, el impuesto a tal cosa, a lo otro, impuesto a las ganancias, las provincias tienen otro. Bueno, muchos hay. Bueno, para que ustedes tengan una idea, hoy el sistema tributario argentino tiene más de 160 impuestos. ¿Qué es lo que vieron ustedes del sistema tributario que me dijeron que vieron? Definición de impuestos, tasa, contribución, cuéntenme. Sí, la diferencia entre esos tres. Perdón. Sí, no, habla, porque justo estaba en el trabajo práctico número 2, vimos justamente lo que era gasto público con Mensa. Bueno, pero claro, fue el trabajo práctico definición que no ¿Cómo? Eso mismo. Que decía, como dice Vero, definición y clasificación. Está bien. Yo le iba a decir, lo que yo había puesto en la definición era que eran las erogaciones del Estado, pero como que tenía que reunir 3 condiciones: que sea autoridad competente, que haya una norma legal y que sea para interés colectivo. Esa era como la definición que había puesto yo. Sí, está bien. No, están bien orientadas, no, ningún problema. El tema es que, bueno, supónganse, si el Estado tiene que hacer un gasto, ¿de dónde saca la plata? Eso es lo importante. Y ¿de qué manera se distribuye? Entonces, como ya ustedes vieron la diferencia entre impuesto, tasa, contribución especial, fenómeno, ya saben y ya pueden hablar con propiedad que no es todo lo mismo. No, aparte, también hablamos, lo que vimos fue la diferencia en que había entre gasto público e impuesto, después la financiación de lo que era el déficit fiscal, ¿sí? Después lo que tenía que ver con el impuesto, con el ingreso de las personas físicas y no físicas, ¿sí? Que ahí tiene que ver con la persona que ahorra por medio del trabajo y la que no. Todo depende del ingreso que tenga. Está bien, pero esperá porque mezclaste muchas cosas. Sí. Claro, vimos, o sea, por eso lo que habían dicho, que había dicho Agustina, clasificación de los impuestos, que ahí vimos, por ejemplo, esto, que
hay un impuesto que lo paga el rico, el pobre, el que no tiene un mango, el IVA, en todo está. Entonces, Sí. por ejemplo, ese es el más claro que lo vemos todo el tiempo. Después, una cantidad de la población paga el impuesto a las ganancias, y así vimos muchos. Yo ahora no me acuerdo, sé que lo tengo en mi trabajo, pero No, está así bien, está vimos bien. varios de los Está bien. Pero hay una impuestos. cosa importante. Además de que ustedes sepan los ejemplos, tienen que saber qué quiere decir impuesto. Eso es importante. ¿Qué quiere decir tasa? ¿Qué quiere decir contribución? Entonces, no sé si lo vieron. Por eso, capaz que ya lo vieron. Sí, en realidad viene, ¿qué son los recursos públicos? O sea, ¿qué recursos públicos tiene el Estado? Los tributarios, emisión o crédito. Y dentro de recursos tributarios había que definir impuesto, tasa y contribuciones especiales. Está bien. Y Así llegaron como a que verlo. venía en ese orden. Y llegaron a verlo. Claro, en realidad nos dieron esa guía y teníamos que contestarla, no las corregimos, creo. Pero bueno, con la guía íbamos buscando los libros y tenemos ese orden. Impuesto. No tiene contrapartida. ¿Qué quiere decir? Yo pago algo, como lo que es un impuesto, y el Estado no me tiene que devolver algo. Impuesto inmobiliario. ¿Por qué? Porque tengo un terreno. Impuesto a la patente, por ejemplo, de ARBA, que me manda, ¿por qué? Porque tengo un auto, porque tengo una moto, tengo que pagar ese impuesto. El que no lo tiene, no lo paga. Entonces, primera característica del impuesto, que no tiene contrapartida. Segunda... Profe, depende. Ahí, por ejemplo, por lo general ninguno tiene contrapartida. Ahora, con lo que sacó el gobierno de los dólares, que te ponen el 35% impuesto a las ganancias, si la persona que lo compra no tiene impuesto a las ganancias por lo que cobra, tiene que pedir la devolución y el Estado la tiene que hacer. A ver. Impuesto... El impuesto a las ganancias es porque vos tenés ganancias. Si no tenés ganancias, no pagás el impuesto. ¿Está bien? O si vos no entrás en el rango de ganancia. Lo que a mí me parece... Sí, eso sí, profe. Lo que a mí me parece injusto es que vos tengas que pagar adelanto de ganancias cuando tuviste el negocio cerrado 8 o 9 meses por la pandemia. Y vos tenés que pagar adelanto de ganancias. O ya le estás debiendo al Estado porque te prorratea por esos meses y que vos no trabajaste. Entonces hay muchas cosas injustas, pero no importa. No es este el problema. Hoy estamos definiendo impuestos. Lo otro que yo te digo es que el impuesto entra a una caja negra, todos los impuestos, y no son divisibles. No son divisibles. ¿Por qué? Porque yo pago por mi terreno, o ustedes pagan por la moto, o por el auto, o por el impuesto a las ganancias, y eso no quiere decir que yo digo, bueno, con mi impuesto yo le voy a pagar el sueldo a Pamela, por ejemplo. O le voy a pagar, con mi impuesto, le voy a pagar al médico de la salita que viene acá. No es así, no funciona así. Esto entra a esta caja negra y después con la decisión del Estado, con las políticas públicas, es a dónde se va a destinar.
No lo decide el contribuyente, lo decide el Estado. Entonces, nosotros le llamamos que los impuestos son indivisibles, que no tienen contrapartida. Y son coercitivos. Porque lo tengo que pagar, no tengo la opción de no pagarlo. ¿Y por qué explico todo esto? Porque esto me va a ayudar a financiar el gasto público. ¿De dónde voy a sacar la plata? Justamente de acá adentro. Yo no sé, estamos en la hora. ¿Quieren que terminemos este tema? ¿Quieren que lo pasemos para la semana que viene? Como ustedes quieran. Tasa Yo de no tengo alumbrado. problema, profe. ¿Eh? No sé lo que dice Yo no tengo problema. Yo tampoco. A ver. Tampoco, profe. Bueno. Lo que sí quería saber, entonces, bueno, usted igual o nos vas a avisar después en qué quedamos, pero ¿hasta cuándo seguirían en todo caso las clases? La verdad Porque que no te sé decir. algunos No te sé decir. estamos a trabajar y por ahí se va a complicar un poco. Si bien Sí. sabemos que vos la grabás, que está bárbaro. No, por eso, no, la verdad que no te sé decir. Quiero hablar con Mensa hoy y mañana con Cintia. Y ya... Profe, que yo sepa, en el terciario eran las clases hasta el 20, sí. Finalizaban, y después se da el inicio el año que viene. Ahora hay que ver, en el caso nuestro, cómo será. Y el Porque inicio, todo depende de... el año que claro, viene. todo de... ¿Cuándo sería el inicio? Febrero. Bueno. El 8 de febrero es lo que nos bajaron a nosotros. Febrero para finales, teóricamente. Días. Bueno, vamos a ver entonces. 8 no, finales y también cursada, que sería la trayectoria educativa presencial o entre comillas, sí, en este sí, caso sí, virtual. Sí. Bueno, nos vamos a ajustar a lo que... A lo que nos digan. Sí, totalmente. Pero bueno, entonces, tasas. ¿El impuesto quedó claro? Sí. Bien. Tasas. ¿Dónde está la diferencia? La tasa es divisible. Es una especie de tributo. Ustedes van a encontrar la definición. Impuesto es una especie de tributo indivisible, no tiene contrapartida, son coercitivos, van a encontrar un montón, financia el gasto público del Estado. Bien, después van a encontrar la definición de tasa. Es una especie de tributo, ¿por qué? Porque acá todos estos son tributos. ¿Se ve esto? ¿Se ve, chicas? Sí. Bueno, sí. La tasa es divisible. Tiene contrapartida. ¿Por qué decimos que la tasa es divisible? Y acá, como me decía Isabel, tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Perfecto. Bueno, porque yo pago por lo que tengo y tiene un número de partida. ¿Vieron que dice manzana tal, lote cual? Y viene el impuesto. Entonces, sí, ahora lo cerramos. Entonces, lo que queremos decir con esto es divisible,
¿Por qué? Porque se aplica a un dueño, a un terreno. ¿Y qué pasa? Como el ejemplo que decía, nosotros recibimos alumbrado, recibimos una contrapartida, recibimos barrido y recibimos el barrendero que pasa por la puerta de casa. Recibimos también la recolección de residuos, ya sea los domiciliarios o ya sea los de las ramas, vio que sacamos que pasa otro camión. Bueno, todo eso está dentro de las tasas. Es divisible, tiene contrapartida. Bien, también es coercitivo porque yo lo tengo que pagar, porque si no el Estado me hace juicio y me saca, me remata la propiedad. Por eso es coercitivo, hay que pagarlo. Y bueno, si quieren, la semana que viene continuamos con contribuciones. Me piden la hora, así que vamos a concluir. Sí, profe. Las tengo al tanto con Gracias, profe. la decisión que sea. Mañana nos vemos en la otra materia. Buenas noches, chicas. Chao, profe, hasta mañana. Chao, chicas. Chao, profe. Chao, chao. Gracias.